Buenas, ¿qué tal? ¿Cómo están? Muy buenas tardes a todas las que se van sumando. Ahí estamos admitiendo y ahí terminamos y ya vamos a arrancar. Bueno, muy bien. Bueno, ¿qué tal? ¿Cómo están? Un gusto encontrarnos nuevamente en este segundo conversatorio del año, una iniciativa que empezamos a pensar conforme sentíamos que había conversaciones y sobre todo ganas de encontrarnos, aunque sea en el espacio virtual, pero de forma colectiva, que queríamos plantear y que queríamos tener. Y en particular estamos muy contentas en el día de hoy porque estamos presentando los resultados de este trabajo que hemos llevado adelante durante todo el 2025 para generar datos sobre la violencia digital de género en Argentina, con la idea de poder contar con una encuesta que nos permitiera tener resultados, sobre todo a nivel del país, porque había algunos relevamientos que ya habían avanzado y que habían producido buena información, buenos insumos primeros, pero no teníamos datos de la situación en toda la Argentina. Entonces, en ese marco, junto con las compañeras de Mumalá, que hoy nos acompaña Victoria Aguirre, que estuvo trabajando en el proyecto, nos unimos, nos aliamos para generar estos datos a lo largo de todo el país. Y en particular, y además para celebrar esta presentación, contamos con la participación de dos periodistas muy destacadas y que hace muchos años que no solo son periodistas feministas con lo complejo y difícil que es serlo en Argentina, sino que hace muchos años que trabajan impulsando comunicaciones con perspectiva de género, comunicaciones feministas y también siendo unas militantes de la causa. Así que, bueno, bienvenidas a Ana Correa y a Marina Biuso. Es muy lindo estar aquí. Y bueno, a todas las personas que se están sumando y también a mis colegas de Data Género que están por ahí. Están las Ivanas, está Yasmín, está Carolina, está Titi. Estamos muy contentas de poder estar generando estos espacios. La idea de hoy es que les presente lo más brevemente que pueda los resultados y que les muestre algunos de los datos que generamos y que luego de eso, obviamente pueden ir dejando sus preguntas o reflexiones a medida que les voy compartiendo la presentación en el chat. Pasemos a la segunda parte, que va a ser escucharlas con todo lo que tienen para contarnos y la experiencia que trae Ana, que trae Marina y que también trae Vicky, desde sobre todo el territorio. Así que, sin tanto preámbulo, para hacerle honor al tiempo, voy a compartir pantalla y compartir los resultados. Ahí me avisan, ya la ven bien la pantalla, ¿no? Entera y... ¿No? Ahora sí. Sí, Ahí ahí va. sí. Perfecto, listo. Entonces, excelente. Es que mi compu a veces va un poco lento con Zoom. Ya se empiezan a notar sus años. Bueno, excelente. Y acá confío también en mis compañeras para pasarles el link por si mientras quieren ir chequeando en la página donde van a encontrar el informe ya publicado, con más datos de los que hoy les voy a contar, por supuesto, y también unas visualizaciones que resumen un poco el proceso y con los resultados que están disponibles en la web. Silencios Digitales, como les contaba, es un proyecto que nació el año pasado con el objetivo de comprender la magnitud y las características de la violencia digital de género en Argentina
y al mismo tiempo poder ofrecer herramientas concretas que fortalecieran las capacidades de respuesta en las organizaciones, principalmente. Y en ese marco también trabajamos brindando capacitaciones a organizaciones, sobre todo en el cuidado de datos sensibles, de temas de violencia de género eh, y también de ciberseguridad. ¿Por qué estábamos tan preocupadas y creemos que es necesario trabajar sobre la violencia digital de género? Bueno, porque afecta una serie de derechos que no son solo la libertad de expresión y la privacidad y la seguridad, sino también, y como vamos a ir conversando hoy, sobre todo a partir de las vivencias de quienes la han padecido, afecta una serie de prácticas más y de derechos más que tienen que ver con la seguridad personal también, con la forma en la que nos vinculamos en el entorno y que vemos cada vez más como eso que en algún momento se pensó como limitado a lo digital, pasa muy rápidamente a todas las fronteras de nuestra vida, ¿no? A lo no digital. Y lo que nos interesa plantear y pensar y reflexionar, y sobre eso también vamos a conversar mucho hacia el final, es, bueno, qué estrategias colectivas podemos generar de respuesta y desde los feminismos a este tipo de violencias que parecieran que las tecnologías nos llevan cada vez más a experimentarlas con más frecuencia, incluso desde sus diseños. ¿De qué estamos hablando cuando hablamos de violencia digital de género? Bueno, estamos hablando de cualquier conducta dirigida contra mujeres, niñas y otras personas en razón de su identidad o de su orientación de género que causen daño y que sean cometidas, facilitadas o amplificadas mediante el uso de tecnologías de la información y de la comunicación. Puede parecer un poco obvio que me esté refiriendo a su definición, pero ya vamos a ver por qué no lo es, y esto tiene mucho que ver con la falta de reconocimiento de la violencia digital como una violencia. Sobre el relevamiento, esta encuesta la pudimos llevar adelante, como les decía, en todo el país y tuvo 1.418 respuestas efectivas. Fue una encuesta en línea y autoadministrada, es decir, las contestaban las personas una vez que participaban, y se realizó entre el 14 de agosto y el 28 de noviembre del año pasado. Una cuestión importante que vamos a ver, y ahí les voy a mostrar sobre los datos, es que vamos a tener información sobre personas que están mucho tiempo en el espacio digital y que también son altamente educadas. Y eso guarda mucha relación con el perfil que responde encuestas que son en línea y que son autoadministradas. El cuestionario incluyó 33 preguntas, 20 eran cerradas con opción única, 11 eran de opción múltiple y 2 abiertas. Y esas 2 abiertas lo que buscaban capturar y era conocer más sobre los efectos y las vivencias de las personas que habían experimentado, lamentablemente, situaciones de violencia digital y cómo las había afectado. Y como detrás de los números siempre hay personas, les quiero contar levemente cómo se distribuye la información que después ya les voy a mostrar en porcentajes, ¿no? ¿Quiénes son estas personas detrás de los datos? La encuesta, como contaba, para nosotras era muy importante que tuviese un carácter federal y entonces se compone de 39% de respuestas en el centro del país, 26% en el AMBA, 12% en el noroeste argentino, 9% en el noreste argentino, 8% en la Patagonia y 7% en Cuyo. Y es bastante buena, a pesar de ser aleatoria, de no ser aleatoria, perdón, sino de que la hayan contestado las personas que la contestaron, con la distribución real de la población argentina. Tiene un predominio de personas adultas, fundamentalmente entre 25 y 59 años. La encuesta es muy buena para dar información sobre ese grupo etario, esos dos grupos, grandes grupos etarios, y no es tan buena en las juventudes, porque personas entre 15 y 24 años tienen un 10% y más de 60 años tienen un 4%. Y acá hago un asterisco que hay un muy buen estudio antecedente solo para la Ciudad de Buenos Aires de la Defensoría de la Ciudad junto con UNFPA que tiene muy buena cobertura
en personas de más de 60 años. Entonces, si alguien tiene interés por conocer cómo se manifiesta la violencia digital en personas de más de 50 años, les recomiendo mucho ver ese estudio. Identidad de género, el 93% de las personas que respondieron a la encuesta son mujeres, un 5% fueron varones, porque ahí tomamos la decisión de no limitarlo y que los varones que sintieran que querían participar pudieran hacerlo, y un 2% de personas trans y no binarias. Respecto a la orientación sexual, el 79% son heterosexuales, un 14% de personas bisexuales, 4% personas lesbianas, y un 3% entre pansexuales y gays. Van a ver, como tienen un porcentaje muy bajo de varones, también tiene un porcentaje muy bajo de varones gays. Em, Perfil, como dije antes, altamente educado. De hecho, el 24% tiene posgrado, es un nivel educativo altísimo. Em, y lo que vamos a ir viendo es que, a pesar del alto nivel educativo, nos van a faltar herramientas para evitar la digitalidad fuertemente. Voy a- Y ahora sí, yendo de lleno a los datos. ¿Qué buscan las personas en las redes sociales? Divertirse. ¿Cuántas horas están en internet? Muchas. Fíjense que la mayoría pasan más de 4 horas en internet. ¿Qué redes sociales usan las personas? Instagram y WhatsApp por muchísimo más. ¿Y qué encuentran las personas en Internet? Un montón de violencia. La encuesta reporta 1.255 situaciones de violencia digital de género experimentadas en los últimos 24 meses por 568 personas. Esto quiere decir que las personas que reportaron violencia reportaron más de una situación de violencia vivida. ¿Mm? ¿En qué redes ocurren las agresiones? Y esto también me parece importante porque por ahí marca una línea de quiebre con investigaciones anteriores. En Instagram y en WhatsApp. En las redes sociales más utilizadas es en las que estamos encontrando en este estudio más agresiones reportadas. Y acá nosotras lo primero que hicimos fue hacer dos tipos de preguntas para entender cómo podíamos nombrar a la violencia digital de género. Algo que conversábamos mucho cuando hacíamos el cuestionario con Vicky, y bueno, Ana también la consultábamos, eh, teníamos el temor de si hacíamos solamente la pregunta de si sufriste situaciones de violencia de género en entornos digitales, tuviéramos una respuesta poco exacta, producto de que no hay tanto entendimiento ni tanto consenso en torno a la definición y parece un poco difícil de materializarla a veces. Entonces decidimos, además de hacer esa pregunta, hacer otra pregunta en torno a un listado de situaciones vividas, para ver si había una diferencia entre los resultados de una y otra pregunta, que en definitiva buscaban capturar lo mismo. Los resultados fueron muy contundentes y acá hay un gran primer punto sobre el que podríamos pensar acciones luego. Cuando preguntamos de forma directa, un 23% respondió que sí había vivido, un 14% que no estaba segura o seguro o segure, y un 64% que no había vivido. Y cuando preguntamos por todas estas situaciones, que no las pongo acá para que las leas, solo para que sepan, porque buscamos ejemplos, ¿no?, de cosas que podías haber vivido y que entendemos que son violencia digital, entonces el porcentaje crecía al 40%. Entonces, acá estamos hablando de una brecha bastante importante de no reconocimiento de que eso que te pasó es violencia. Y además, y acá eh, cuando lo miramos por la cantidad de horas que estamos en Internet, vemos que quienes están menos de una hora en Internet reportaron 22% de situaciones de violencia, pero fíjense cómo va creciendo, 23, 33, conforme avanzan las horas, 40, acá ya sea un salto grande entre 3 y 4, y seguimos, 43, entre 5 y 6, 49, que es donde llega el pico,
y más de 6 horas en Internet, 41%. Entonces, otro tema, más horas en Internet pareciera haber más posibilidades, ¿no? De estar expuestas a situaciones de violencia digital. Y a la vez, otra de las cosas que queríamos ver con la encuesta y que nos habíamos propuesto de antemano era entender qué ocurría básicamente en tres grandes aristas o dimensiones para profundizar. La primera era ver si había más violencia sobre las voces públicas. Hasta ahora había mucha información y mucho trabajo sobre las periodistas, y eso estaba muy claro, pero lo que queríamos ver es si eso también se extendía hacia otras, como podían ser militantes, como podrían ser mujeres que tienen una participación, una voz pública, pero que no son periodistas. Entonces hicimos unas preguntas para conocer si militaban, si tenían algún tipo de participación activa social o política y ver qué pasaba. También partíamos de la hipótesis de que había más violencia en Internet sobre las personas LGBTI y que la violencia digital en el ámbito de la pareja, cuando ocurría, era muy intensa, ¿no? Y era además el resultado de otras violencias. Y acá les voy a contar qué nos pasó. Bueno, la encuesta muestra que el 47% era, perdón, el 50% de las personas que respondieron tenían algún tipo de militancia o participación. Entonces, eran parte del grupo de voces públicas. Y cuando controlamos si había sufrido violencia o no había sufrido situaciones de violencia, a partir de si participaba o no participaba, fíjense que ese 40 en el que estábamos del promedio sube al 47% la violencia sobre quienes tienen algún tipo de participación política pública activa, mientras que desciende al 34% entre quienes no participan. Efectivamente, más participación pública política en redes sociales, más posibilidad de sufrir situaciones de violencia digital. Personas LGBTI, bueno, muchísimo más crece. Cuando lo controlamos por la identidad de género, encontramos que las personas trans, travestis, no binarias, que vivieron, que reportan situaciones de violencia digital de género, son el 69%. Y cuando lo miramos por orientación sexual, sube al 56%. Entonces es bastante más la violencia digital de género sobre las personas LGBTI. Y el tercer punto que les decía, que era como qué pasa cuando es en el ámbito de la pareja o de un vínculo afectivo, ¿no? Puede ser la pareja o la expareja. Es un porcentaje pequeño del total de la muestra, solamente el 3,9% daban cuenta de que la violencia digital la habían vivido en el ámbito de un vínculo, pero de ese 3,9, el 90% reportó que las agresiones en el entorno digital formaron parte de un entramado más amplio de violencias que sufrieron en esa relación. Y lo tal vez más grave de este punto es que solamente el 12% de este grupo, este pequeño grupo, se sentía libre de publicar en redes sociales y solamente el 9% lo había denunciado. Cuando además, o sea, aquí no aparecía solo la violencia digital. Entonces, aquí también hay un montón de decisiones y de información para tomar que la verdad preocupa un montón. Otro punto importante, principales manifestaciones de la violencia de género. Lo que más aparece, violencias sexuales digitales, encabezado por el envío de material sexual sin consentimiento. Después aparecen un conjunto grande de situaciones vinculadas a violencias simbólicas, discursos de odio y discriminación. Y acá especialmente es donde está la violencia dirigida hacia las personas LGBTI y hacia las voces más públicas. Después hay un tercer grupo de manifestaciones vinculadas al control digital y la vigilancia, ¿no? Desde me revisa el celular, tengo aplicaciones de traqueo, etc. Y después situaciones más de acoso o hostigamiento persistente.
en donde la violencia es reiterada y sostenida en el tiempo. Uno de los grandes hallazgos que tiene este trabajo es que hicimos una pregunta para entender si ya había algún tipo de mecanismo como de censura previa, si ya había algún tipo de moderación o limitación del contenido que las personas estaban haciendo para recibir menos violencia. Y la respuesta es abrumadoramente que esas prácticas están muy difundidas. Solamente el 24% de las personas que respondieron se siente libre de publicar en redes sociales. Eso quiere decir que un 76% no, y ese 76% tenía algún tipo de moderación sobre su propio contenido. Especialmente moderaciones respecto a lo que hace a publicaciones en torno a la política y al feminismo. Ahí fue para atrás en vez de para adelante. Y después, y aquí ya para ir finalizando y conversar, que es lo que más me interesa que hagamos, en las respuestas abiertas consultábamos sobre los efectos de la violencia digital. Sabemos que las encuestas son difíciles a veces para capturar las vivencias, lo que le pasa a las personas y cómo transitan ese proceso que además es complejo, muchas veces lo viven en situaciones de aislamiento, no siempre cuentan con la contención, ni tampoco con la información adecuada, ni con el mejor acompañamiento. Y entre los puntos que encontrábamos que nos compartieron sus testimonios, acá no sacamos número porque toda esta parte es muy cualitativa y de la experiencia, encontrábamos que, bueno, aparecen como los efectos más frecuentes son un impacto emocional muy inmediato, desde angustia, miedo, ansiedad, como emociones y experiencias muy reportadas. Una parte de las respuestas da cuenta de consecuencias más profundas sobre la salud mental que requirieron de abordajes psicológicos o también, en algunos casos, de tratamientos psiquiátricos con algún tipo de afectación en el tiempo, sobre todo. Otra cuestión es que también surge mucho en este conjunto de respuestas es el cambio de hábito en la forma en la que habitan el espacio digital, sobre todo aumentando estos mecanismos de autocensura y repliegue y de dejar las redes y de salirse del espacio digital como forma de protección. Algunos impactos de la violencia digital trascienden el ámbito online y se proyectan sobre la vida social y la vida laboral. Entonces, de repente sí había efectos en torno a tener menos amistades o tener ciertas fobias sociales o en algunos casos en donde también algo de las agresiones provenía del mundo laboral, salirse de esos espacios. Después hay un conjunto significativo de respuestas que expresan una fuerte sensación de vulnerabilidad y de exposición y miedo puntualmente a que esa violencia digital escale hacia agresiones presenciales, ¿no? Que iban desde cambiar el camino que solía recorrer hasta ya no camino sola, tengo miedo que se me aparezca, tengo miedo que llegue a mi casa. Eso también aparece, ¿no? Entonces esto que es una gran consigna de los feminismos, de que la violencia digital es real y está en la materialidad, ¿no? Y que trasciende esa frontera, no es que yo apago la computadora y desaparece, en los testimonios es muy claro eso, esa vivencia y ese temor. Y aquí para cerrar y también para compartir, para abrir esta conversación, que me interesa mucho hacerlo, al final de la encuesta consultábamos sobre dos cuestiones muy relevantes. Una, si sabías qué hacer, independientemente de haber vivido una situación, si no te había pasado, si sabrías qué hacer y si habías tomado formación o capacitación en seguridad digital en los últimos 5 años. El 66% de las personas de la encuesta respondió que no sabe cómo denunciar o no está segura sobre los canales disponibles. Me parece que esto habla muchísimo del estado de situación y de las fallas y las, por supuesto, oportunidades de mejora, tanto de la justicia como la exigibilidad hacia las plataformas, que nadie sabe qué hacer, una gran mayoría. Y el 62% no realizó ningún tipo de formación o capacitación en seguridad digital en los últimos 5 años. Y recuerden, que yo les decía al principio,
que estamos hablando de personas altísimamente educadas que respondieron este cuestionario. Entonces, personas muy educadas que transitan muchas horas, pasan muchas horas en la virtualidad y que cuentan con pocas herramientas de conocimiento de cuidado. No solo de la violencia digital, de género, sino también de la seguridad digital en general. Y después había una pregunta de, bueno, ¿qué, qué medidas pensás que pueden ser más útiles, ¿no? Como, bueno, ¿por dónde empezamos? Y ahí había una lista de opciones de respuesta múltiple y un 65% planteó que serían importantes las campañas de prevención, un 62, casi 3% mayor intervención estatal mediante leyes, organismos y seguimiento de casos, un 62% también formaciones obligatorias en derecho y seguridad digital dentro del sistema educativo, un casi 62% mayor control y respuesta de empresas tecnológicas, un 60,6% capacitaciones en configuraciones de seguridad y un poquito más abajo, un 58,7% en el acceso gratuito a apoyo legal y psicológico. Y esto es un poco también para que conversemos de aquí en adelante de, bueno, cómo podemos seguir, ¿no? Teniendo estos datos, teniendo este diagnóstico de la situación, hacia dónde avanzar, por dónde ir. Y para concluir, algo que me parece importante compartirles, y con esto sí abrir el debate, es que estos hallazgos nos muestran que la violencia digital de género no puede abordarse desde enfoques individuales ni centrados únicamente en el uso responsable por parte de las personas usuarias. Requiere de abordajes mucho más colectivos y mucha más responsabilidad de parte de las plataformas y del Estado con la que hoy estamos contando. Así que, bueno, un poco la idea ahora es avanzar hacia la conversación de, en este campo justamente y poder escuchar también los aportes de Ana, de Vicky y de Mariana. Yo voy a frenar aquí y ahora me voy a poner en modo presentadora, pero aprovecho mientras hago esta pausa y este cambiar de rol a invitarles a dejar las respuestas, preguntas que tengan también de los datos, inquietudes que les despertaron y también ahora que vamos a estar conversando con las colegas de preguntas que les puedan surgir y que tengan ganas de compartirles. Así que bueno, para romper el hielo, voy a arrancar preguntándole a Vicky, a Victoria Aguirre, que es de Mumalá, por el trabajo territorial, en particular voy a pensar, y preguntarte, Vicky, ¿cómo se expresa hoy la violencia digital en la vida cotidiana de mujeres y diversidades y qué desafíos crees que se encuentran para abordarla? Bueno, primero esto, ¿no? Esto que nos devuelve la encuesta, que tiene que ver con lo primero que se nos viene, que lo que pasa en las redes no queda solamente en las redes, no es algo que uno apaga la computadora y el problema lo dejamos de tener, o me voy de una red y el problema dejó de existir, sino que como todas las violencias por motivos de género, nos atraviesan corporalmente, emocionalmente, y de esa violencia salimos, tenemos que salir empoderadas y más fuertes, ¿no? En esto de cómo salir de esa situación de violencia que nos hace chiquitas y nos invisibiliza o nos mete para adentro y armamos la red colectiva para poder denunciar que esto es lo que nos está pasando. O sea, un poco la búsqueda desde los territorios o esto que nosotras tratamos de hacer con las formaciones, con la inserción en el territorio, ¿no? Cada vez que vamos a formar un taller o que vamos con las compañeros o incluso en la realización de esta encuesta, lo que surgía era, che, esto también me está pasando a mí. Fue primero, fue realmente, esto lo quiero comentar, para nosotros fue impresionante darnos cuenta porque a veces una está tanto tiempo en esta materia que pareciera que lo tenemos de taquito, y no, muchas cosas las estamos aprendiendo porque también
nos tenemos que educar digitalmente. O sea, yo me pongo a comparar mis respuestas en esto y también hay un montón de abordaje digital que yo desconozco y que tampoco tengo las herramientas, siendo una persona instruida, siendo una persona que trabaja en este tema, para poder resguardar mi integridad dentro de las redes sociales que yo habitualmente utilizo en el trabajo o cuando quiero esparcir mi mente, ¿no? Y te das cuenta que hay un montón de cosas que no las tenemos ni trabajadas ni pensadas. ¿Por qué? Porque la violencia avanza en sus distintas formas. Y el patriarcado sigue siendo este mismo pulpo que se mete por todos los lugares donde puede, con otro ejercicio del poder muy distinto al nuestro. Entonces, lo primero fue esto, darnos cuenta, inclusive con las voces de compañeras referentes también, que estaban siendo silenciadas en este ejercicio constante en las redes. Que, y que por lo bajo va esto de, bueno, no pasa nada, no me importa, ¿no? Este no me importa que lo decimos y lo seguimos posteando porque nuestra voz es firme y queremos seguir diciendo lo que estamos diciendo porque es importante, porque tenemos otras luchas que defender, más que la individual, ¿no? Pero va por dentro ese miedo y cuando escuchamos y conocemos otras situaciones de violencias que se expresan en la realidad, ya no en la virtualidad, en la realidad, que eso significa la persecución por esto, ¿no? Esto que va por otras redes también, ¿no? Empieza en una, pero se va multiplicando en otras distintas, y ahí es cuando te das cuenta que estás siendo acorralada y están buscando de alguna u otra forma un ejército de trolls que vos dejes de decir o de denunciar lo que estás denunciando. Eh, Darte cuenta que vos dentro de una organización colectiva, que dentro de un grupo de personas también estás evidenciando eso junto con otra gente, es muy fuerte porque ahí te das cuenta realmente la importancia de las voces, por un lado, porque hay una intención en callar estas voces. No es, para mí creo que no es, y esto es algo que también lo charlamos, no es inocente que el activismo sea el que pierde la voz, o al activismo sea el que quieren callar, ¿no? En este contexto tan hostil que estamos viviendo las mujeres y las disidencias, en particular, ¿no? Desde hace un par de años. Entonces, eh, ¿cuáles son las herramientas que nosotras tenemos que ir a buscar? Primero creo que es sostenernos en el mayor específico de la palabra, el sostenernos en esta red que supimos armar en algún momento y que hoy sigue armada, posiblemente un poco más distante en estas coyunturas nuevas, porque insisto, las nuevas violencias nos someten a nuevas estrategias y a nuevas reagrupaciones y a nuevas formas de salir de esas violencias. Pero fíjense que seguimos siendo nosotras, las que nos resguardamos, las que nos protegemos, las que buscamos los caminos alternativos para que la violencia no nos calle, ¿no? Eh, Creo que el avance es por ahí, el avance es poder mostrar este informe, poder visibilizar con datos, que es lo que siempre nos han pedido a las mujeres y a las disidencias, mostrar los datos, dónde está lo que nosotros decimos, ¿no? Dónde está esta realidad que nosotras la contamos todos los días, pero sin embargo pareciera que únicamente pasa en un nicho muy chico. Hoy tenemos una encuesta a nivel país, eh, y, y creo que después de esto vamos a tener la posibilidad de indagar mucho más al respecto, porque hemos abierto una puerta muy grande en materia de lo que significa la violencia digital. eh, para nosotros, para las compañeras de los territorios, tenemos que pasar distintos conflictos. Primero, la información que no llega
y la falta de conocimiento sobre la tecnología y sobre lo que significa estar en una red, ¿no? Que hoy, en esto de que es todo tan abrumador y tan rápido, eh, hay redes a las cuales yo no llegué y ya desaparecieron, por ejemplo. Hay redes de que yo ni siquiera pude tener un perfil y ya no están más, no forman parte de este universo. Y así hay un montón de mecanismos que se van perdiendo y otros que se van abriendo. Pero primero y principal es el acceso a esa información que no solo hablando de las personas que están en barrios vulnerables, hablamos de digitalización en toda la Argentina, o sea, yo puedo hablar de distintos lugares donde directamente hay la nada misma, tecnológicamente hablando, ¿no? Y lo poco que hay no tiene control, o no hay dónde, porque el uso es poco y discriminado y como sin control, porque no hay dónde averiguar cuánto más se puede hacer o de qué forma se puede esto llevar a la justicia. Eso por un lado. Y por otro, lo que más ocurre en los territorios que tiene que ver con esta violencia más constante y sonante, que tiene que ver con la violencia que ocurre en el WhatsApp, como en la red más inmediata de tu contacto telefónico, o tu contacto quedó en algún, no sé, en el listado del colegio y ese contacto circula y llegan mensajes que uno no espera, fotos indeseadas que uno no quiere, que uno no pide. Estas son las violencias que son mucho más frecuentes escucharla de las compañeras de los barrios, por ejemplo, o en los territorios. Después, sí, dentro del historial que nosotros tenemos de personas que nos acompañan o a que hemos encuestado en esto, eh, tenés dentro de las personas que están como digitalmente un poco más formadas, eh, igual también la falta de el recurso de, bueno, ¿qué hago con esta violencia que estoy viviendo? ¿Qué hago? A mí me suena el teléfono desde ese costado muchas veces diciendo, bueno, me está pasando esto, ¿qué hago? Lo primero que uno le dice es, junta prueba, captura de pantalla, eh, trata de identificar desde dónde viene esa violencia. Y esto también nos pone en un punto de tensión porque somos nosotras quienes nuevamente tenemos que buscar, tenemos que armar nuestra estrategia para nuestra propia defensa, ¿no? Es como todo el tiempo sentimos que estamos corriendo en esta rueda de cómo nos autopreservamos. Ahí es, creo, donde está el mayor desafío en volver a tener a quién interpelar en Total. esto, ¿no? A quién hacer cargo de Ujú. esta situación, que no sea únicamente nosotras las víctimas de la violencia, porque si no, volvemos al mismo esquema que lamentablemente lo tenemos en las otras violencias, que siempre tenemos que ser nosotras corporalmente quienes salimos de esa situación de violencia acompañadas por nuestras redes o acompañadas por quien nos esté asesorando, pero termina siendo un camino individual, cuando necesitamos que sea una solución colectiva, porque esto que me está pasando a mí, nos está pasando a todas y nos está pasando a todes, o eventualmente nos puede seguir pasando a todes, entonces necesitamos un esquema de seguridad o un esquema o un protocolo que nos permita identificar las situaciones de violencia y automáticamente poder denunciarlas en la plataforma directamente sin tener que hacernos un cuaderno de prueba para ver en qué instancia judicial lo puedo meter para ver a dónde llego, ¿no? Con todo lo que eso significa y con todo lo que económicamente eso también significa. Ni hablar. Bueno, ahí está buenísimo como tener esta experiencia y que nos trae desde el territorio y de lo que pasa en lo cotidiano, ¿no? Como el WhatsApp, cómo juntar las pruebas, estas cosas prácticas con las que nos enfrentamos cuando la reconocemos o cuando la experimentamos la violencia. Pero para compartir un poco una reflexión,
con el tiempo y el trabajo de varios años desde el activismo, me gustaría preguntarte, Marina, en tu trayectoria como periodista, especialmente cubriendo temas de género y feminismo, ¿cómo viviste la transformación de la violencia en el espacio digital en los últimos años? ¿Y qué cambió o qué crees que, si crees que cambió, la forma en la que se ejerce y en quienes la reciben? Bueno, muchas gracias primero por la invitación. Tenía una idea y ahora después de escuchar la presentación y de escucharla a Vicky tengo otra. No sé, me agarraron en una tarde levemente optimista quizás, Amamos. porque hay un montón de cosas en las que siento que estamos peor. De hecho, hay además un problema que es que la generalización de la violencia en Internet, lo cual una vez más genera no que los varones digan, che, tenían razón, acá había un problema, sino que quedemos corridas de la naturaleza particular de la violencia de género dentro de la violencia digital. Pero bueno, es un capítulo aparte. Lo que quiero decir es que lo que tenemos son más herramientas, lo que tenemos son más elementos y lo que tenemos ahora es cierto mapa común, ¿no? Trabajos como este que hizo Data Género, lo que se viene haciendo, eh, son las primeras herramientas sobre las cuales nos vamos a poder parar para hablar de estos temas. Siento que ver la cantidad de personas que están conectadas en este Zoom y los espacios que empiezan a ocuparse de esto, siento por lo menos que hay un paso que es que no tenemos que convencer a nadie de que esto existe, ¿no? Y hace algunos años, insisto, no tantos, estoy hablando del año 2022, una respuesta común era, bueno, apagá la computadora, o sea, como listo, cerrá la pantalla. Eh, Realmente como una respuesta, no solo desde el Estado, sino desde la justicia, sino también incluso desde los pares, ¿no? Como una cuestión muy solitaria cuando se estaban viviendo violencias digitales. Entonces me parece que esto de que lo virtual es real es algo que se hizo bastante carne y que está bastante claro. Dicho esto, tenemos un problema muy grande todavía. Eh, lo único bueno que tengo para decir es que está este sinceramiento, ¿no? A nadie se le ocurre que las redes son inocentes, a nadie se le ocurre que las redes, inocentes en el sentido de, quiero decir, hay algoritmos, tenemos todos, cualquier persona de a pie, cualquier usuario de redes, tiene ya bastante claro que lo que ve no es lo mismo que lo que ve su vecino, que no es lo mismo que lo que ve su hermano, que no es lo mismo que lo que ven sus hijos, que hay un condicionamiento, que si le están mostrando cosas, hay una razón por la cual le están mostrando cosas. Todo esto que fuimos aprendiendo, escuchaba a Mailén y decía, claro, hay gente con mucha formación que ha tenido estudios formales de todo tipo, sin embargo, hay toda una generación, varias generaciones, quiero decir, a la que no se nos ocurrió que teníamos que formarnos en esto, ¿no? Simplemente fuimos usuarios, simplemente empezamos a usar las herramientas que había y nos fuimos formando en ellas, mejor o peor, con mayor o menor torpeza, ¿no? Pero bueno, llevamos 20 años ya metidos en este asunto y dando vueltas. Entonces no me parece casualidad, primero, esta como mostrabas, esta cosa desagregada de un montón de gente diciendo, no, yo no sufrí violencia. Y cuando empezás a tipificarla, cuando empezás a decir, bueno, pero esto te pasó, esto te pasó, esto te pasó, que sea una instancia de toma de conciencia. Me parece que el diagnóstico es como un paso muy ingrato, porque es un momento en el que nos miramos y decimos, che, qué mal que estamos, y da la sensación de que con eso no se puede hacer nada, pero cuánto peor estamos cuando no tenemos los números, cuando no tenemos el diagnóstico, ¿no? Yo pensaba, siempre me acuerdo, uno de los primeritos éxitos de Ni Una Menos, que no ha tenido tantos, pero tuvo algunos, Ana Correa seguro se acuerda, uno de los pedidos que habíamos hecho en aquel 2015 era, bueno, que haya números, ¿no? No podemos pedir políticas sobre algo que no se está mirando, sobre algo que no se está contando. Entonces me parece que toda esta producción, todo este insumo empieza a ser algo que muestra que hay un problema global en esto. Vos decías, Maylén, ¿cómo ha cambiado? Yo creo que para empezar tenemos conciencia de que acá hay un problema y que es un problema colectivo. Parece una obviedad lo que estoy diciendo, pero yo recuerdo las primeras experiencias, a mí me tocó ser pionera no solo en la cobertura, sino como un poco en el padecimiento de la violencia digital y realmente había como una cosa muy difícil de explicar que esa experiencia era real y que esa experiencia tenía consecuencias en la vida offline.
pero además cuando digo que tiene consecuencias en la vida offline, quiero decir esto, que no se trata solamente de el temor a que alguien te haga algo fuera de las redes, más allá de que ese temor es real y que existe y de hecho ocurre. Eh, Sino que piensen un segundo cuánto de las vidas nuestras está atravesado por lo online, por lo que pasa online. Entonces, sufrir una situación de violencia en lo digital no es una habitación de la que uno puede cerrar, tirar la llave y listo. No es un pueblo del que uno se puede mudar. Porque incluso si uno se va, si una se va, yo no tengo más, por ejemplo, Twitter, no uso más X, una sigue ahí. Lo que se dice de una sigue ahí, lo que se ha expuesto de una sigue ahí. Y las personas que interactúan con nosotras también están ahí, también atraviesan ahí. En este momento, en el año 2026, una tiene que poder ser googleable. Y si ese googleo al que una se somete está atravesado por una situación de violencia, ya sea una situación de acoso, ya sean fakes, ya sean imágenes sexuales reales o falsas, digo, si la reputación de la persona online está atravesada por esa situación, es absolutamente ridículo suponer que no la va a afectar en una vida afuera de las redes sociales. No queda en la computadora. Insisto, todas las cosas que atravesamos, todas las cosas en las que nosotros nos cruzamos, están atravesadas hoy por Internet porque es nuestro medio de alguna manera. Suponer que eso no va a pasar es ridículo y se los digo porque a mí me pasó. ¿No? Digo, yo lo hablábamos antes de entrar y yo decía, cuando hablamos de herramientas, yo hay muchas dudas, hay muchas cosas que no tengo claras, me parece que es muy antipático hablar en este momento de regulaciones, pero me parece que hay algunas cosas que tienen que ocurrir, ¿no? Que algunas de las legislaciones que funcionaron en otro momento, hoy ya hay razones para revisarlas, sobre todo teniendo en cuenta esto, que estamos mediados por el algoritmo, que no es simplemente que uno entra y es una plaza pública. Hay una plaza pública en la que hay una persona a la que le dan megáfono y otra persona a la que le tapan la boca, ¿no? Y le ponen un biombo adelante. Entonces no puede considerarse que es tan inocente la plataforma que distribuye si tiene el poder de hacer eso, de ponerle un biombo, un discurso y un megáfono al otro. Yo siempre digo, no sé cómo hubiera sido ni una menos 2015 si hubiesen estado esos algoritmos que están hoy en marcha como estuvieron en ese momento, ¿no? Hubiese sido muy distinto y sabemos además quiénes son las personas, ahí también hay un sinceramiento. Ahí también hay un sinceramiento en quiénes son esos varones que están en control de esos elementos. Y yo quería decir que no tengo respuestas, pero tengo algunos indicios, algunas ideas de cosas que me parece que se pueden hacer en términos de esas legislaciones, en términos de la importancia de reconocernos. Pero una cosa que es muy clara, me gusta decirlo después de que hable Victoria, ¿no? Pero que las respuestas no pueden ser individuales. Yo digo siempre, a mí me preguntan qué hice yo. Bueno, yo cambié, yo tomé varias decisiones. Una de las decisiones fue cerrar mi cuenta de X, fue limitar mi participación en redes sociales. Y yo esto lo digo, digo, condicionada por las circunstancias, que es que yo estaba sufriendo un acoso en redes sociales muy grande. Fue una decisión a la que yo llegué que resultó lo mejor dentro de mi contexto y dentro de lo que yo podía hacer. Y, pero no es una decisión que yo me sienta cómoda ni como periodista ni como feminista para recomendar, porque implica un corrimiento, porque implica una pérdida, porque implica una pérdida de plataforma, una pérdida de lugar, una pérdida de un lugar en el que yo además me divertía, en el que jugaba, en el que conocía gente, pero también de un lugar que yo soy periodista, es un espacio de laburo, es una pérdida de oportunidad. Fíjense además, esto digo, no es una noticia para nadie lo que estoy diciendo en este contexto de crisis total. Si ustedes siguen periodistas en redes, verán que todo el mundo está con su canjecito, su cosita y demás. Esa comodificación de uno mismo, esa venta en redes, se ve afectada también cuando sos víctima de violencia digital. Y no lo estoy diciendo azarosamente, no estoy diciendo que la marca no quiere asociarse con vos si tenés un quilombo. Estoy diciendo que a mí me pasó que fueron por las marcas que a mí me acompañaban. Odio el eufemismo de marcas que acompañaban, porque encima lo peor es que mi acompañamiento era gente que me vestía, y yo elegía mujeres emprendedoras, con lo cual encima, en medio de toda esa situación, a mí me dolió mucho que hubo marcas de mujeres emprendedoras que se comieron el troleo
que me estaba comiendo yo y que obviamente no tenía la espalda comercial ni personal para resistirlo y sin embargo ninguna me hizo ningún reclamo, más bien todo lo contrario, fueron muy amorosas y abrazaron muchísimo. Con lo cual quiero decir eso, que no solo lo virtual es real, sino que cada vez más de lo virtual ocurre acá. Entonces me parece un paso fundamental que le estemos prestando atención y un paso fundamental que estemos viendo esto, que no son los recursos personales, que no son las acciones personales, como postear menos o no tener la pollera corta o evitar determinados temas, los que nos van a salvar. Chicas, lo probamos durante décadas y generaciones en la calle y no anduvo. No se me ocurre que nos pueda llegar a funcionar eso en Internet. Con lo cual, nada, estoy muy contenta de estar acá, tengo muchas ganas de escuchar lo que van a decir y no quiero tomar más tiempo para que pueda ser precisamente una conversación. Gracias. No, gracias a vos. Yo tomé muchas notas también. Después les voy a decir al final así. Seguimos con la conversación y aprovecho también antes de hacerle una pregunta a Ana, a que sumen si tienen preguntas y espacio por chat. Así puede circular un poco la palabra y también escucharlos a ustedes que están del otro lado con sus dudas y también sus reflexiones. Bueno, Ana. Yo escribí una pregunta un poco también pensando en tu trabajo y tal, tu trabajo sobre todo en el posgrado del que estás a cargo, que te invito a contar un poco más, ya que estamos. Pero puntualmente, por ahí, ¿qué desafíos existen hoy para abordar la violencia digital de género desde los distintos aspectos? Yo creo que vos nos puedes compartir una mirada desde el periodismo, pero también desde la formación de futuros integrantes del Poder Judicial, ¿no? Algo que haces mucho en la Facultad de Derecho. Em, y especialmente, ¿no? Entonces, ¿qué desafíos existen hoy para abordar las violencias digitales de género y al mismo tiempo para no amplificar las agresiones ni exponer aún más a quienes ya las están viviendo estas situaciones? Bueno, muchas gracias. Primero, quiero, no, no es una formalidad, pero de verdad quiero agradecer el espacio porque, bueno, me encanta todo lo que hacen desde Data Género, pero bueno, también haber podido escuchar a Vicky, a Marina, que si bien decía que somos amigas y nos escuchamos todo el tiempo en estos espacios, donde además ella tiene la generosidad. Yo si hubiera pasado por lo que pasó ella, no querría hablar nunca más, la verdad. Entonces me parece que ella se preste a hablar todo, habla de mucha generosidad, entonces se lo agradezco también. Eh, y lo agradezco también porque me parece que tiene que ver con los desafíos honestos, de unirnos. Me gustó mucho que esta encuesta, que esta investigación que hicieron avanzó sobre algunas cosas que quizás otras no habían tomado, pero bueno, porque también estábamos empezando a medir las violencias y demás. ¿Qué es esto del no reconocimiento de lo que es la violencia, de cómo se está naturalizando? Eh, el porcentaje de gente que no se siente libre totalmente, tiraste un 76%, es una barbaridad. Y que también, que eso es algo que siempre le reconozco a Data Género y que lo tiró acá Vicky también, esto de hablar de la brecha digital, porque nosotros, por más que le estamos pasando horrible, por más que estamos sufriendo un montón, por lo menos sabemos de lo que estamos hablando. Hay gente que está excluida del sistema y excluida de la digitalidad y ya está sufriendo consecuencias gravísimas. Em, Voy a dar un ejemplo como para ver de qué hablamos, si bien todas lo saben, pero aunque yo también lo sepa, cuando me vienen estas cosas me destrozan. La vez pasada me viene un pedido de ayuda de una mujer que tiene un hijo que tuvo un accidente de auto, entonces quedó con parálisis cerebral. Su hija de 15 años trabaja el fin de semana para poder ir al colegio y esta mujer tiene una causa penal y le estaban pidiendo prisión. ¿Qué hizo esta mujer? Prestó el Mercado Pago, porque le prometieron que podía comprar la yerba más barata, hicieron una estafa y la mujer estaba por caer encima que tenía esa situación gravísima, estaba por ir presa. Entonces, estas cosas
más allá de todo el otro impacto en en la posibilidad de acceso a la educación, al trabajo, eh, a circular, porque hoy la vida es digital, tenemos estas cosas también. Ya están cayendo los crímenes, las organizaciones criminales están aprovechándose de la brecha digital y de nuevo aparecen las víctimas mujeres. A ver, a mí lo que se me ocurre con todo, yo diría, bueno, tomemos esta investigación y digamos, con esto y con todas las anteriores ya tenemos un montón de datos. Yo creo que es momento de unirse con lo que tenemos, que es un montón, porque hay muchas organizaciones de mujeres, activistas, personas individuales que me voy cruzando, gracias, ahora vamos a hablar de lo del posgrado. Está, bueno, por acá María Julia Giorgelli, que ha impulsado un montón de cosas. Tenemos que llevar esto a la incidencia a otro nivel. A mí me encantaría soñar con que vamos a buscar algo que además no va a pasar, en los próximos 2 años no va a pasar, que encontramos un grupo de diputadas, como fue en la época del aborto legal o en la época de la paridad, que las convencemos de que impulsen cuestiones básicas como que se tipifique la difusión no consentida de imágenes o de material íntimo, o que se esté a la altura. Eso no va a pasar. O sea, yo no quiero esperar un milagro, esperar que asuma un nuevo gobierno para que estemos mejor. Creo que ya tenemos herramientas para ir a los decisores, a los organismos internacionales, diciéndole, bueno, la situación es esta. Acompáñennos, suena muy delirante, pero acompáñennos a hablar con los dueños de las plataformas. Acompáñennos a llevar estos a los foros que están investigando el cibercrimen. eh, Al convenio de Budapest, que es el convenio sobre cibercrimen, que es el único que funciona porque están comprometidos los países. ¿Por qué? Porque están cuidando sus economías, eh, sus economías de las empresas, digo. Pero eso funciona, eso está funcionando, una red en todos los países, las plataformas los escuchan, los países los escuchan. Vayamos a otra dimensión, los países que están preocupados por esto, pidámosle ayuda. Porque es el momento, Marina hablaba hace un rato de todo el mundo podría ser googleable. Ahora le estamos preguntando quiénes son las personas a las inteligencias artificiales generativas, que tienen un margen de error enorme y además tienen una animosidad especial. Yo me acuerdo que después no lo usé nunca más, por supuesto, porque no protege los datos personales, cuando recién empezaron a difundir la inteligencia artificial generativa de WhatsApp, de Meta. Yo le pregunté quién era y me tiró que yo era amiga de un dirigente político. Eh, y nada, claro, lo googleé y en un momento yo aparezco en una foto con no sé quién. Bueno, eh, imagínense que esto que podría ser gracioso, además yo le dije, no, para, no vuelvas a decir esto. Imagínense en otros ataques, eh, en los, en los ataques, por ejemplo, que tuvieron algunas personas, actrices o conductoras de programas que las involucraron con redes de pedofilia. Eh, o sea, es muy complicado lo que está sucediendo. Eh, y vamos, otra pregunta que tiraba Marina, ¿qué hubiera pasado si nos proponíamos hacer la marcha de Ni Una Menos en estas circunstancias? Yo creo que no hubiera sido posible. Eh, Porque además, digamos, sucedieron cosas en el medio, sucedieron cosas y las consecuencias que tuvimos creo que tuvo que ver directamente, no solamente con lo de Ni Una Menos, que tuvo muchísimo impacto, que estamos orgullosísimas, pero desde la primavera árabe hubo muchas mujeres que impulsaron las revoluciones que se dieron, las convocatorias a través de Twitter, y hubo desde las mujeres en Arabia que promocionaban el hashtag Women, Mujeres al Volante, Women to Drive, hasta, bueno, Malala, la Premio Nobel de la Paz. Fue una ilusión de democracia, de agenda por lo menos, de las mujeres, y eso trajo las consecuencias que hubo después. Yo para un libro que estoy escribiendo, entrevisté hace un par de semanas a la que era la directora o gerenta de derechos humanos de Twitter para Latinoamérica, que le contaba, bueno, ahí a María Julia. Me impactó muchísimo
en el fondo no me dijo nada que no sospechara y que no viéramos. Ella había empezado a tomar contacto con muchas agrupaciones de mujeres que estaban siendo violentamente atacadas en Twitter, lo estaban estudiando, le estaban haciendo capacitación en autocuidado a estas personas y tenían listo un programa para identificar en distintos países las mujeres periodistas que estaban siendo más atacadas para ofrecerles una especie de acompañamiento, no solo de cuidado, sino para tomar como casos emblemáticos, para generar una red de defensa para que sirviera para todas las mujeres. En ese momento llegó el señor Elon Musk, echó a todos los equipos de derechos humanos, de diversidad, bueno, todas cosas que la mayoría de las que estamos en esto sabemos. Cambió las reglas, cambió todo y es como muy frustrante decir, Dios mío, todo esto que pasó, ¿qué hacemos ahora? Yo le preguntaba a ella, le digo, bueno, ¿y tu experiencia habiendo trabajado desde adentro, viendo ahora lo que es? Ella me dijo, bueno, para mí la única solución es el litigio estratégico. Quizás es una de las soluciones. Yo me entusiasmé y ya empezamos a pensar en algo, pero son cosas que hay que hacer más o menos urgente. Em, para no irme tanto en tiempo, porque me había anotado un montón de cosas, voy a hablar de lo de la experiencia del posgrado, porque es algo que me tiene bastante entusiasmada y que creo que con mucho esfuerzo lo tenemos que tratar de replicar en otros lugares. Bueno, yo no sé si algún día te dije esto, Marina, pero yo quedé tan perturbada con los ataques que estaba recibiendo Marina que dije, y además porque volví, yo soy comunicadora, pero me recibí de abogada y nunca había ejercido, volví al derecho hace como 10 años. Quería hacer algo y me obsesionó, porque yo no podía creer que no hubiera ningún freno, que hubiera tanta impunidad, tanta mentira, tanta agresión, tanto odio. Eh, y bueno, justamente empecé a averiguar qué se podía hacer y dije, bueno, yo me voy a meter adentro y voy a estudiar cómo funciona esto. Hice una especialización en cibercrimen. En, Fue mi culpa ahora. fue tu culpa. Y te digo que fue, le digo al director que fue una de las mejores decisiones que tomé en los últimos años, así que te agradezco. Y me metí en el corazón de las reglas que rigen todo lo que tiene que ver con el cibercrimen digital, que por supuesto está manejado por hombres. No quiere decir que no haya mujeres, pero estamos en niveles de derecho, el derecho androcéntrico, el derecho sin perspectiva de género, y me encontré igual con gente muy abierta a la que yo le decía en las clases, ustedes les falta el enfoque de género. Y bueno, después de eso, eh, conocí a todos. Dije, bueno, como hay un programa de género y derecho en la facultad, en la UBA que dirige Laura Clérico, dije, ¿y si hacemos un posgrado que junte a los del cibercrimen con las feministas? Y estuvieron todos de acuerdo. O sea, por más que yo les discuto a todos, que no me dan la razón siempre, y se generó una muy buena experiencia porque muchos de los que se anotan también aportan, porque como es un derecho en construcción, es algo que se está, que todo, que lo estamos viviendo ahora, aportan experiencias, aportan casos nuevos, y hay peleas en las clases entre los docentes. Es maravilloso porque cuesta mucho. Yo siento que es lo mismo que me pasaba con la inteligencia artificial generativa, que le hacía preguntas y me daba las respuestas de 1950. O sea, cosas que ni siquiera por el género, como que retrocedimos. Por eso yo hablo que de repente somos las sufragistas digitales, las que estamos acá. Porque como antes se peleó por el voto, nosotros estamos peleando de nuevo para que se nos incluya en el debate, para que no se nos saque de la plaza pública, de la agenda pública. Eh, entonces, bueno, es muy interesante esto de hacer el esfuerzo. O sea, nosotros necesitamos unirnos para tener fuerzas y porque tenemos datos y porque hemos sido víctimas, la mayoría. Y también lo que planteaba Vicky, desaparecen las voces, pero no es no importa solo por nosotras. Yo este 8 de marzo, esto es un plomazo lo que les voy a decir, pero les juro, se los muestro a mis hijos y no lo pueden creer. Este 8 de marzo yo no recibía en Instagram ninguna imagen convocando a la marcha.
Yo entro a Instagram y las publicidades que me muestra Instagram, todas dicen, ¿de verdad no vas a hacer nada con tu celulitis? Me muestran métodos para hacer desaparecer grasa de mi abdomen. Es enloquecedor, y nada del activismo, porque el algoritmo está diseñado así. Lo que digo, ya tenemos estudios, tenemos que pasar a la acción, porque me parece que es muy dañino lo que está sucediendo. ¿Y después qué pasa? En Twitter siguen diciendo ante cualquier cosa, ¿por qué las feministas no dijeron nada de esto? Porque no están mal las feministas en Twitter. Yo estoy, pero porque soy nada, una hinchapelotas, pero la mayoría se fueron. O sea, nos echaste y encima nos pedís que opinemos. Y la cantidad de pedidos que recibimos todo el tiempo, ¿nos ayudás a difundir esto? Yo todo el tiempo recibo, me difundís esto, me difundís esto, me... Entonces, digo, tenemos que un día, yo siempre sueño con que nos juntemos todas, no sé, un seminario de 2 días en algún lugar lindo, paremos la pelota, juntemos todos los datos que ya tenemos y vayamos a tocar puertas que hoy no van a ser, lo tenemos que hacer sí o sí, con la justicia, con los legisladores, pero no va a alcanzar. Esto ya es transnacional, y veamos qué hacemos con eso. Tenemos que incidir fuerte. Bueno, La dejaste ahí picando. Marina. Puedo, sí, quiero agregar una cosita antes prometo breve, pero lo dijo Ana y hay tanta gente acá de diversos ámbitos, pero también del ámbito de la justicia que siento que es importante decirlo. Que la experiencia de ser, de sufrir un ataque es horrible, la experiencia de judicializarlo también. Yo tuve muchísimos, 5 llegaron a probation y fueron 5 experiencias muy distintas. Entonces quiero marcar también esto, que es que el interés personal, el interés particular de todas ustedes por abordar estos temas y por acompañar estos temas, de verdad hace una diferencia. Los espacios en los que había una comprensión más plena de eso que estaba pasando permitieron que la experiencia fuese, que tuviese algo restaurativo, que tuviese una instancia, que yo pudiese ser escuchada de otra manera. No en todos los espacios fue igual, en algunos tuve la sensación de que estaba todo el tiempo tratando de convencer, y tiendo a creer que no había me parece que lo que había en muchos casos era de desconocimiento, pero quiero decir esto, que las formaciones que muchas veces están hechas en su propio tiempo, en su propia plata, que es lo mismo, pero quiero que sepan esto, que desde el otro lado realmente hacen una diferencia y se nota eso, ya que hay tanta gente de diversos ámbitos, pero sobre todo gente de la justicia, quería decírselos. Gracias, excelente. No, y yo voy a hacer como una pequeña recapitulación de las cosas que fueron diciendo para, si no aparece ninguna pregunta, seguir preguntando yo. Pero porque me parece muy interesante varios puntos. Primero de lo que decía Ana sobre la experiencia de X, de este grupo de derechos humanos, hay mucho trabajo global, de aquellos países con bastante más experiencia de eh, insistir en la seguridad en el diseño de las plataformas, ¿no? O sea, para mí, lo traigo en el dato de la encuesta que decía el 66% no sabe cómo denunciar. Y yo misma soy de esas personas que si me pasara por Instagram me di cuenta que es mega difícil y que hasta que, o sea, te queda bloquear a la persona y tenés pocos mecanismos de reporte real a la plataforma. Y los mecanismos que hoy tenés por reporte a la plataforma, ninguno dice violencia de género. Entonces, ahí hay algo de trabajo, para mirar y para exigir genuinamente, y vuelvo a la idea de Ana, de juntarnos y ir a insistir y golpear puertas, de el diseño seguro. Porque no es un problema individual y no es un problema de una persona, es un problema del diseño de esa plataforma a la que además todos vamos queriendo encontrar ocio y nos encontramos violencia. Y la otra cosa que traía también Mariana, y que me parece muy importante, sobre el impacto económico de quedarte afuera y de cómo afecta tu trabajo, es clave. Y la semana pasada, hubo un evento grande sobre violencia digital, organizado por UNFPA, por Canadá
Y ahí me sorprendió, y lo comparto porque me sorprendió escuchar a alguien del Banco Mundial hablando del impacto económico y tratando de trabajar en esa arista desde el banco, diciendo que las mujeres se queden afuera de la digitalidad trae cada vez más consecuencias para sus economías, economías que ya son más afectadas por la crisis. Lo decía Marina Elefante, se llama. Que me parece como para explorar y también y seguir mirando esa línea que no es menor y que nos conecta problemas de la violencia económica y de la violencia que podemos recibir también en el ámbito digital. Em, y después, en torno al litigio estratégico, es otro punto clave, y ahí ya paso la palabra para estas últimas preguntas. Y el otro gran mecanismo que acá no estábamos nombrando, pero parece un poco como que nos circula, que es esto que le dicen el shadow banning, donde cada vez más estos diseños están dejando afuera a esas voces públicas, a todos los contenidos que tienen que ver con el género, pero que también tienen que ver con otras discusiones, ¿no? Como puede ser la legalización de la marihuana o puede ser acceso a información sobre educación sexual integral y que son estos mecanismos de censura sobre voces públicas y no tan públicas, sobre cuentas que dejan de mostrarse, que pierden seguidores, que pasás a ser invisible. Entonces, esta, esta idea de el megáfono y el biombo, ¿no? Me pareció como un gran resumen de también qué es lo que aparece en estas plataformas a las que vamos a buscar el ocio. Bueno, gracias a todas las personas que se sumaron, de verdad. Estamos muy felices. Ojalá que este sea el primer espacio para que la conversación sobre violencia digital siga y nos podamos encontrar en otros futuros ámbitos colectivos. Intentaremos seguir avanzando en este proyecto y escribiéndoles y compartiéndoles más información. Gracias a todas, muy especialmente a Ana, a Marina por su tiempo, a Vicky, a todas las Mumalá por el trabajo hecho, a todas las compañeras de Data Género y bueno, seguimos en contacto.